Aleluya. Aleluya. Vamos por favor al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 17. Hay momentos que dedicamos mucho tiempo a la oración, hay momentos que nos fortalecemos en la oración, hay momentos que nuestra vida se convierte en una relación permanente y constante en la oración, pero también hay momentos en los cuales pareciera que entramos a una rutina, a un estilo de vida y dejamos de sentir la presencia de Dios como antes. Y somos metidos bajo presión, en problemas, en circunstancias. Y somos sometidos por el criterio de la gente de que si somos verdaderos cristianos, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué a nosotros? He escuchado mucho que me dice la gente, pastor, ¿por qué les pasa lo mismo que a nosotros? ¿Por qué los asaltan? ¿Por qué los secuestran? ¿Por qué los cristianos vivimos situaciones similares a las del hombre que no tiene a Dios? Yo quiero que con esta palabra tu corazón reciba la fortaleza. Daniel capítulo 6 versículo 17, dice el versículo 17: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Yo quiero que preste atención a la primera parte del versículo. Dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. Pueden sentarse, que Dios añada más bendición con su palabra. Hay comentarios en la gente, en la sociedad, que nos sepultan, nos matan, nos hieren, nos lastiman, nos reviven heridas. Hay comentarios entre la sociedad, señalamientos entre la sociedad que nos hacen vivir una situación como la que vivió Daniel. Daniel estaba viviendo un momento que él sabía que podía pasar cualquier cosa. El hecho de que le dijeran que ya no podía orar, el hecho que le dijeran que podría ser o vivir una experiencia fuerte, Daniel sabía que por causa de la oración él podría ser llamado a alguna confrontación. Pero Daniel mantuvo la calma delante de Dios, delante del rey, delante de la sociedad. Daniel se comportó como si nada pasara. Este tema yo le he llamado la piedra del testimonio. ¿Por qué la piedra del testimonio? Porque las piedras no hablan. Literalmente las piedras no hablan. Jesús mencionó en un momento cuando dijo: si ellos callan, las piedras hablarán. Pero también en la Biblia encontramos desde el libro de Génesis que las piedras fueron puestas como testimonio. Jacob usó una piedra como señal y testimonio. Y puedo ir mencionando desde Génesis hasta Apocalipsis personas que utilizaron piedras como una señal, como un testimonio. Yo quiero que analicemos esto, porque desde el momento que Daniel es tomado y es llevado ante el rey, para aquellos hombres, aquellos príncipes, para aquellas personas, Daniel era culpable. Pero para el rey de los cielos, para Dios de la gloria, él no era culpable. Daniel era inocente. Daniel era un hombre que oraba constantemente. Daniel sabía hablar con Dios a través de la oración. Yo sé que tú y yo hemos orado y hay momentos que hemos dedicado más tiempo a la oración, pero hay momentos donde la circunstancia, el trabajo nos hace bajar el ritmo de oración. Eso es cierto, que hay temporadas altas de oración y hay temporadas bajas de oración, pero llegamos a vivir momentos donde la gente nos señala. Daniel es llevado no tan solo al rey, sino es llevado a un lugar donde había leones. ¿Para qué querían los leones? No lo sé, la Biblia no describe, nada más dice de repente que fue llevado al foso de los leones. Nunca menciona la Biblia si los leones fueron traídos para este tipo de juicio, si los leones ya estaban preparados o eran simples mascotas del rey. No lo dice la Biblia. Pero yo quiero que te imagines entrando a ese foso, donde tu mente te dice: ¿y qué pasó con tu oración? Donde tu mente te dice: ¿y qué pasó con tu Dios? Donde la mente te cuestiona, donde tus pensamientos empiezan a cambiar. Pero al mismo tiempo tu fe te dice: no declines, sigue creyendo en Dios. Lo que ocurra adentro de esa cueva, adentro de ese foso, es para exaltar el nombre de Dios.
Lo que ocurra en lo más secreto de tu vida debe de ser para exaltar el nombre de Dios. Nadie lo va a ver, nadie va a saber lo que pasa en tu mente, en tu corazón, nadie. Pero si tú te mantienes en silencio esperando la gloria de Dios, entonces darás testimonio de lo que Dios hizo contigo. Daniel estaba entrando en ese foso, en esa cueva, en ese lugar frío, maloliente. Yo creo que ese lugar no era un lugar limpio, decorado, arreglado. No, era una cueva donde había animales salvajes. No era un lugar limpio, adecuado para pasarla tranquilo, no. La Biblia no registra evidencia de que alguien haya salido o sobresalido tranquilo de esa cueva. Y si aquellos hombres garantizaron que Daniel entrara al foso, aseguraron que Daniel entrara al foso, se comprometieron que Daniel entrara al foso, es porque aquellos hombres no querían ver vivo a Daniel. Querían hacer la evidencia permanente de que Daniel no volviera a orar al Rey de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Daniel estaba entrando, yo creo que su mente estaba en silencio, momentos, sus ojos miraban los leones. La Biblia no dice que la fosa, que la entrada estaba al ras del piso, pero dice la Biblia que posteriormente, por lo que describe, pareciera que la entrada de esa fosa, de esa cueva, era superior. No sé si lo aventaron, no sé si le aventaron con cuerdas que bajara despacito. La Biblia no describe, pero sí garantiza y describe la Biblia que Daniel entró. Esto quiero que me entiendas y quiero que comprendas la escritura. La Biblia nunca dice que nunca te vas a enfermar, nunca dice que nunca vas a tener problemas, nunca dice que todo va a estar bien, pero sí dice que Dios es nuestra fortaleza, sí dice que Él es nuestro sanador, dice que Él nos va a liberar, dice que Él va a cuidar nuestra alma, dice que Él va a estar con nosotros, aleluya. Daniel entró confiando en Dios. ¿Cuánto tiempo de oración? La Biblia no registra si tardó años, meses, pero sí la Biblia dice que diario oraba 3 veces al día. Eso es lo que registra la luz pública. Pero te aseguro que Daniel mantenía una mente constante en oración. Si Daniel caminaba, yo creo que Daniel iba orando. Si Daniel se iba a dormir, ya yo creo que se dormía y sus últimas palabras eran hablar con Dios. Y al despertar, despertaba hablando con Dios. Porque dice la Biblia en este mismo capítulo que Daniel sabía agradecer a Dios por todo. Daniel estaba entrando a un lugar que nadie deseaba entrar. No estaba entrando para confrontar su fe, estaba entrando porque su fe ya había sido confrontada. Quiero que comprendas esta parte de tu vida. Dios te permite entrar a los problemas no para ver si tu fe soporta. No, tu fe ya fue fortalecida en el Señor. Y por eso es que Dios permite que entres a ese proceso. No pienses que Dios te va a fallar. No des esperanza en decir Dios se olvidó de mí. No permitas que esa palabra entre a tu mente. Al contrario, guarda silencio y confía en Dios. Una cosa sabía Daniel, que el Dios que lo había llamado no le iba a fallar. Y si a Dios le placiera que él hubiera muerto ahí por los leones, Daniel iba a morir contento, honrando a Dios. Pero Daniel solamente guardó silencio. La Biblia dice que él llegó, fue metido y ahí estuvo. La Biblia no registra. ¿Sabes por qué no registra la Biblia? Porque el único que pudo dar testimonio fue la piedra, y la piedra no habla. En otras palabras, los mejores momentos de tu vida, en tu intimidad con Dios, no va a haber más evidencia que Dios, tú, tu recámara, tu cama, tu puerta, en esa habitación donde tú oras, es la única habitación que dará testimonio de cómo ves la gloria de Dios. No es para que andes presumiendo por fuera que eres de oración, que Dios está contigo. No, las mejores batallas del cristiano se pasan en secreto. Las mejores oraciones del cristiano se viven en secreto. Los mejores momentos con Dios se viven en secreto. Donde la gloria de Dios se manifiesta, nadie más lo ha visto, solamente tú y Dios. Desde aquel momento que Daniel cayó en aquel foso, no cayó solo. Te aseguro que la presencia de Dios estaba ahí. No estaba solo, porque imagínate, los leones con esa hambre que tenían, estaban esperando que cualquier carne cayera para devorar. Pero antes que Daniel llegara, la presencia de Dios ya estaba ahí. Dice la Biblia que fue puesta esta piedra. Pero hay algo, por eso pedí que leyéramos esta parte del versículo 17. Dice, y fue traída una piedra. Esa piedra no estaba para cerrar la cueva.
Esa piedra no era la tapa común de la cueva. Fue una piedra que fue traída a propósito. Y desde el momento que esa piedra empezó a tapar la entrada, quiero que comprendas eso, la luz del día dejó de iluminar adentro. El aire ya no entró igual. Y aquella noche, aquella cueva se puso fría. Aquella noche, aquella cueva cambió de su ambiente. Aquella noche, aquella cueva no era la misma de las otras noches. Eso me hace entender que en los procesos de Dios, siempre en la parte más elemental, más importante, vamos a pasar momentos fríos, momentos de soledad, momentos de silencio, momentos de tenebrosidad, momentos en los cuales vamos a pensar que ahí se terminó nuestra historia, momentos en los cuales vamos a sentir que ahí terminó de vivirse lo que íbamos a vivir. Daniel solamente cayó a Dios. Me impacta eso que dice, y fue traída a propósito, porque los planes de Dios para nosotros son hechos a propósito, para que podamos demostrar de qué estamos hechos. El sello del rey solamente fue la confirmación de la voluntad de Dios. Si Dios permite que sobre tu vida y sobre tu familia esté ocurriendo el sello, la firma, la crítica de alguien en especial, el señalamiento de alguien en especial, no te preocupes. Es porque Dios va a permitir eso como evidencia de que nadie va a intervenir, sino solamente Dios. Que dices, hermano, pero es que cuando más enfermo nadie me visitó. Cuando estaba enfermo nadie fue a verme. No te preocupes, eso es para que veas que Dios sí estuvo ahí. Porque al salir vas a decir, ay hermanos, gracias a la hermana, al hermano, gracias a él estoy sano. No, es gracias a Dios. La soledad es la evidencia de que Dios no te va a fallar, de que solamente tu fe y Dios van a obrar. Daniel nos demostró allá dentro de esa cueva que supo esperar. Y Daniel reconoce, vamos a ver el versículo 22. Daniel reconoce y dice el versículo 22, mi Dios envió. Quiero que vayan a leerlo, por favor. Dios no envió al rey para decirle, rey, ve y quítale el sello, ábrele tantito que le entre aire. No. Quien depende de Dios no necesita que le abran la puerta, ni la cueva, ni la ventana, porque depende de Dios. Dice el versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Cuál era la intención de los leones? Hacer daño. Pero no hablo de esos leones, hablo de aquellos que estaban fuera de 2 pies y satisfechos por haber metido a Daniel al foso. De esos leones estoy hablando. Haberlo destrozado es lo que querían. El efecto que estaba viviendo ahí Daniel era una sensación única. Sus ojos no podían ver porque aquella cueva estaba oscura. Sus ojos no podían ver porque aquella cueva había dejado de tener luz. Solamente su fe. Esto me recuerda a una porción bíblica que dice, por fe andamos, no por vista. No esperes ver para seguir confiando en Dios. Tú sigue confiando en Dios. No esperes tener la cama donde vas a orar y acostumbrabas a orar si un día no la tienes. Tú sigue orando. No esperes tener la habitación que tú sabes tener para orar. Tú sigue orando. En la sala, en el camino, en el carro, en la calle, tú sigue orando. Que nada impida tu oración con Dios. Para que cuando estés pasando este momento de soledad como lo vivió Daniel, tú puedas confiar en Dios y puedas ver. Sabemos bien que en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, el ángel de Dios o el príncipe de los ejércitos de Jehová, se refiere a Jesús. Quiere decir que entonces Daniel fue visitado por nuestro Señor Jesucristo en esta cueva. Jesús mismo nos dijo antes de ir al cielo a través de los discípulos, y dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta esa palabra, porque aunque mis ojos no pueden ver literalmente al Señor Jesucristo, Él prometió estar conmigo, Él prometió acompañarme, Él prometió que nunca me iba a abandonar, Él dijo que a donde yo fuera, Él iría. Eso es lo que ha prometido en su palabra y por lo tanto yo le creo. Vas a sentir
momento vas a sentir que la palabra de Dios aparentemente está fuera sin sentido en tu vida. Vas a sentir que la palabra de Dios forza las promesas de Dios para ti y vas a decirle a Dios: Señor, lo que tú prometiste parece que no está funcionando, porque mis hijos cada vez son más borrachos, porque mis hijos menos quieren abrir la Biblia, porque por más que les hablo, por más que les menciono de ti, ellos no quieren escucharte. No sé si te ha pasado eso, que lees, abres la Biblia y la Biblia te está diciendo que Dios va a salvar a tus hijos, pero parece que lo que ves en tus hijos es contrario. No tengas temor. Estás viviendo en una cueva de soledad, donde los leones quieren destruir tu fe, donde los leones quieren destruir tu esperanza, donde los leones quieren destruir tu comunión con Dios, donde los leones quieren acabar con aquello que depende de Dios en ti. Pero Dios prometió estar contigo. Tú solamente debes esperar en Dios. No te muevas, no seas impaciente, no seas desesperado. Mantén tu calma, que Dios va a responder todo ese tiempo de oración en una noche, en un momento. El versículo 23 también menciona algo. Dice el versículo 23 que cuando él estaba hablando con el rey, fíjate bien, el rey al otro día llegó temprano para ver qué estaba pasando en esa cueva. El rey no sabía lo que estaba ocurriendo. El rey se puso a orar, a ayunar. El rey buscó a Dios. El rey se sentía desesperado por haber metido a Daniel en esa cueva, en ese lugar. Sin embargo, fue el primero que al otro día fue a gritar a ver si Daniel estaba vivo. Y sabemos en los versículos anteriores que le dice: Daniel, el Dios a quien tú le sirves, ¿te pudo salvar? Yo quiero que esa pregunta te la hagas tú. ¿Tú crees que el Dios a quien tú le sirves te va a poder salvar? Yo digo que sí. Yo digo que sí, porque Dios es fiel. Yo digo que sí, porque Dios no falla. Yo digo que sí, porque Él prometió estar conmigo. Yo digo que sí, porque su palabra da promesa y evidencia de que Él ha cumplido cada una de sus promesas. Versículo 23, dice la Biblia: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, sacar a Daniel. Dice el versículo 23 que el rey se alegró y mandó sacar a Daniel. ¿Sabes que Dios también podía sacarlo? La verdad es que Dios también podía sacarlo. Tenemos en la Biblia testimonio de cómo sacó Dios a otros de la cárcel. Dios no necesitaba que quitara la piedra. Es muy probable que el rey llegara a gritarle a Daniel y Daniel hubiera llegado por detrás: mi rey, mira, aquí estoy, mi Dios me sacó. Pero fíjate que me encanta eso de Dios, que Dios sabe dar el factor sorpresa, porque lo dejó adentro para que desde adentro respondiera que Dios estaba con él. Esto me lleva a entender que Dios nos hace vivir el proceso para que en el mismo proceso reconozcamos que Él estuvo con nosotros. No es lo mismo decir Dios dio y Dios quitó, que cuando realmente no tienes nada, cuando te has quedado sin nada, cuando todo se te ha quitado. No sé si me estoy explicando. No es lo mismo decir lo que dice Job ahorita, cuando tienes casa, tienes familia, tienes que comer, que cuando estás viviendo como Job. Job lo dijo cuando no tenía las cosas. Dios dio, Dios quitó. Job no lo dijo cuando ya había sido recompensado. Dios lo dijo cuando seguía con la carencia, cuando tenía la sarna sobre su piel, cuando su mujer se había ido, cuando sus amigos lo estaban confrontando en su forma de pensar. Job ahí mencionó en el proceso de la prueba: Dios dio, Dios quitó. Daniel adentro de la cueva seguía diciendo: Dios estuvo conmigo. Él respondió desde adentro, no respondió afuera. No le dijo Daniel: a ver, rey, sácame y después te digo. No. En otras palabras, tú vas a responder cuando todavía estás en el proceso. Vas a responder cuando tus hijos todavía no vienen a cantar a Dios. Vas a responder cuando tu marido, cuando tus vecinos, cuando aquellas personas por las que tú estás orando todavía no se convierten. No sé si me estás entendiendo, estás captando la palabra. Vas a responder de que Dios es fiel
aunque veas que está entrando tu marido con la botella de cerveza a tu casa, vas a responder que Dios te va a sacar de ahí, de ese pozo de la desesperación, aunque veas que tus hijos se siguen peleando como enemigos y rivales a muerte. No te muevas. No esperes salir de la cueva para decir, Dios estuvo conmigo. No, desde adentro Daniel respondió, Dios mandó su ángel y aquí estoy. Nada me pasó. ¿Sabes que es importante que la oración de tu vida sea una oración constante? ¿Sabes que es importante que tu vida tenga una relación con Dios permanente? ¿Sabes que es importante que nunca te olvides de estar en comunión con Dios? Porque no sabes en qué momento vas a vivir este momento como Daniel. No sabes en qué momento vas a pasar este momento de soledad como Daniel. La Biblia no registra si el rey haya dejado a alguien afuera de la cueva. No. Lo único que estaba evidencia del rey, la única evidencia del rey era el sello. Lo único que vas a tener la evidencia es que te criticaron, que te señalaron, que dijeron, y este ya murió, este ya no va a salir de ahí. Recuerdo una ocasión que mi padre, ahí en la iglesia donde está pastoreando, mi hermano el mayor había muerto. Y hay una situación alrededor de este acontecimiento, y en otro momento podré hablar los detalles. Pero cuando mi padre regresó, porque para sepultar a mi hermano no teníamos ni para el ataúd. A mi hermanito lo íbamos a sepultar solamente con una sábana y lo íbamos a enterrar. Y aquel momento era impactante para todos los que estaban ahí. Un hermano que también en aquel tiempo era compañero de mi padre muy seguido, le gustaba estar platicando, estar visitando a mi padre. Le dijo: Elías, ¿y la caja? ¿Cuándo piensas meter a tu hijo a un ataúd? Y le voltea a mi padre con los ojos de lágrimas, llorando, y le dice, es que no tengo para un ataúd. Aquella escena cambió porque aquel hermano corrió a buscar unos albañiles, les pidió unas tablas y cortó en ese momento. Detuvimos el sepelio porque aquel hombre hizo un ataúd con aquella madera. Metimos a nuestro hermano a la tumba. Fue impactante la escena, la gente se conmovió. No había economía para nosotros en el ministerio. La iglesia terminó el sepelio y cada quien se fue a su casa. Al siguiente domingo, otro pastor le dijo a su hija, le dijo: quiero que vayas a la iglesia del pastor Elías para ver si se quedó o se regresó a su pueblo. Cuando aquella hermana llega al culto, vio a mi papá predicar como si nada hubiera pasado, como si no hubiera acabado de sepultar a su hijo. Se regresa y le dice a su padre: papá, el hermano Elías sigue predicando como si nada hubiese pasado en su vida. Aquel hombre se levanta y dijo: si el hermano Elías se queda, no va a haber diablo que lo saque de Altamirano. Y hasta el día de hoy mi padre lleva más de 50 años en el pastorado. No hubo diablo que lo sacara de Altamirano. Levantó más de 75 iglesias y sigue predicando el evangelio por muchos pueblos. Quiero que comprendas con esto algo que quiero decirte. Si logras pasar la cueva de tus emociones, el proceso de soledad, no va a haber diablo que te va a separar de Dios. No va a haber diablo que te pueda arrebatar a tus hijos si tú has pedido por ellos. No va a haber promesa de Dios que no se cumpla, porque Dios todo lo que dice lo va a cumplir en ti. Pero debes de saber esperar en Dios. Guardar en silencio la salvación de Jehová, dice el profeta. No te desesperes, estás solo, dale la gloria a Dios, porque Dios está cerrando la boca de los leones. No escuchas que nadie pregunte por ti, dale gracias a Dios, porque eso es la evidencia de que Dios está guardando silencio junto contigo. El momento de frialdad, el momento de soledad es la evidencia de que Dios sigue a tu lado. Seguimos leyendo en el versículo 23, dice el versículo 23, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Sabes por qué no se halló ninguna lesión? Porque Dios estaba ahí. Aleluya.
Dios hizo dos cosas. Una, estuvo con Daniel. La otra, estuvo con los leones. Los leones para que no destrozaran a Daniel. Y con Daniel, en el silencio de la oscuridad, estuvo para fortalecer su fe. La Biblia no registra si Daniel se desveló. La Biblia no registra si Daniel se durmió. La Biblia no registra detalles físicos de Daniel. Pero una cosa sí sé, es que como a ti, a mí, yo creo que Daniel sintió que esa noche fue la más larga de su vida. Porque a veces sentimos así las cosas, que son las más largas. Tus oraciones en tu habitación, cuando tienes tu familia, cuando está todo. Tus oraciones cuando abres tu corazón delante de Dios. Tus oraciones cuando te has propuesto ser fiel a Dios. Tus oraciones cuando levantas clamor. Tus oraciones en cada momento van a marcar tu fortaleza en el momento de la traición, en el momento de la soledad. Bajo cualquier circunstancia que estés viviendo, sigue orando. Bajo cualquier circunstancia que estés pasando, sigue orando. Y aunque tú no sientas la presencia de Dios, aunque sientas que todo está solo y sientes que nadie más puede acompañarte en tu soledad, dale gracias a Dios, porque Dios ha enviado a su ángel para que te acompañe. Hay un dicho común: es mejor solo que mal acompañado. No esperes que la gente te hable para decirte cómo estás, ya te mejoraste, tienes todo el medicamento. No, dale gracias a Dios, porque la soledad es la evidencia de que Dios estuvo contigo. Dios dio, Dios quitó, dijo Job. Que tú también puedas decir en el momento de la prueba: Dios envió a su ángel. Él no dijo: fíjate, mi rey, haz a un lado a la piedra y vas a ver cómo el ángel de Jehová me va a sacar. No, a Daniel lo sacaron, a Job lo ayudaron. Dice la Biblia que después de todo lo que había pasado con Job, llegaron sus familiares y le dieron una moneda a cada uno. Le dieron un símbolo de lo que Dios iba a hacer. No le devolvieron la riqueza, solamente participaron de la gloria de Dios. Hablo de los amigos, la familia de Job. Pero dice la Biblia que Dios multiplicó a Job todo lo que el diablo le había quitado. Quiero que comprendas ese mismo proceso. Daniel está en el foso de los leones. Daniel no salió por poder sobrenatural del ángel. Necesitó una cuerda para salir. Pero Dios manifestó el poder de Dios ahí. Es probable que tú vas a necesitar una cuerda, un apoyo, una oración de alguien. Ahora sí vas a ocupar la intervención de alguien. Tan insignificante la intervención, pero la gloria de Dios estuvo ahí y estará contigo. Quiero terminar diciéndote: esa piedra que muchos pusieron en ti será el testimonio de que Dios cumplió sus promesas. Para muchos esa piedra fue la crítica que te va a sepultar. Es más, algunos podrán decir que fue la enfermedad que te destruyó. Pero Dios estuvo ahí. Dios no falla. Dios es fiel. Aleluya. Y verás la gloria de Dios. Dice la Biblia que después de eso, aquel rey ordenó mandar al mismo lugar a todos aquellos que se habían levantado con Daniel. Y dice la escritura que aquellos hombres todavía no caían a tierra, al fondo del pozo, cuando los leones ya los habían destrozado. No te gloríes por lo que le pase a otros, gloríate en Dios por lo que está haciendo en ti. No te goces por la justicia que Dios hace en otros, no, gózate porque tu nombre sigue escrito en el libro de la vida. Y porque así como está tu nombre escrito en el libro de la vida, el de tus hijos, el de tu esposo, el de tu esposa, de tu familia también lo va a estar. Gózate en Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Yo te alabo, yo te exalto y gracias te doy, mi Dios amado, porque la piedra que otros han puesto sobre mí, la piedra que otros han puesto sobre mi familia, la piedra que otros han puesto para sepultarme, es el testimonio que hay de que tú estuviste conmigo. Mientras la luz dejó de iluminar en mi interior, mientras el frío me empezó a abrazar,
tu presencia estuvo conmigo, has cerrado la boca de los leones, has cerrado el apetito de aquellos que destruían mi vida, mi Dios amado, y has rescatado mi alma del pozo de la desesperación. Yo creo en ti, confío en ti, mi Dios amado, y esa piedra que para algunos fue tropiezo, para algunos fue la esperanza para destruirme, para algunos fue el momento culminante de mi vida, esa piedra será el testimonio, mi Dios amado, de que tú estuviste conmigo. Si esa piedra hablara, pudiera decir lo que pasó adentro. Si esa piedra hablara, pudiera describir cómo se movió el ambiente adentro, mi Dios amado. No era necesaria la luz del sol, porque la luz de tu presencia estuvo ahí, en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Es cierto que somos confrontados y nuestra mente en algún momento puede llevarnos a pensar de qué sirvió tanta oración si estamos enfermos, si estamos siendo traicionados, si nos han despojado de nuestros bienes. Es cierto que nuestra mente nos va a llevar a cuestionar algunas cosas, pero también es cierto que tu presencia estuvo con nosotros, mi Dios amado. Que esa piedra sea el testimonio de que un día estuvimos dentro, pero hoy contamos la historia. Que esa piedra sea el testimonio de que un día tú estuviste conmigo en el proceso, pero ahora tú me has rescatado y me has vuelto, Señor, al lugar que tú has deseado que yo esté. Te alabo, Señor, que esta palabra, que tu Espíritu Santo a través de esta palabra siga bendiciendo la vida de mis hermanos y de mis hermanas, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén.